todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí seguimos un día más para compartir la palabra del Señor y tengo un mensaje bastante importante porque considero de que hay mucha gente enredada en este asunto que voy a tratar, que es el asunto de la culpa. La culpa es algo que a muchos atormenta, que a muchos les cuesta abandonar o soltar, cuando el Señor nos enseña de que Él quiere liberarnos de la culpa. Todos, sin excepción, cometemos pecado. Lo que pasa es que ese pecado a algunos nos acompaña y nos intenta culpabilizar y nos intenta arruinar nuestra vida y no salimos de ese de ¿por qué hice esto? ¿Y será que puedo cambiar esta conducta o lo que quiera que sea? Y nos sentimos culpables, nos sentimos mal delante del Señor. Quiero comentarte o leerte un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 8 versículo 1 y dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, fíjate cómo es esta gente, la pusieron en medio para avergonzarla, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como le insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Había razones para apedrear a la mujer, porque la ley es clara. La Biblia dice en Levítico 20:10: Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y no hacer esto, no apedrear, en este caso a la adúltera, que era la que había sido sorprendida en adulterio, no hacerlo era faltar a la ley, es decir, desobedecer a la misma palabra de Dios. De hecho, fíjense cómo Jesús no lo prohibió cuando estos religiosos trajeron a la mujer y le dijeron: Señor, mira que la ley de Moisés dice esto, ¿tú qué dices? Él no dijo: no lo hagan. Él dijo una cosa muy interesante, él dijo que sí, que la pueden apedrear si quieren, pero solo si entre ellos había alguien sin pecado. Jesús no dijo que tirasen piedras solo los que estaban sin pecados. Atento a lo que dijo el Señor. Él dijo que la primera piedra la tire solo aquel que esté sin pecado. No sé cuánta gente pudiera haber, no sé si era una multitud grande, si era un grupito pequeño de gente. Lo cierto es que la Biblia enseña que ninguno de los que ahí estaba se atrevieron a tirar la primera piedra porque todos estaban enredados en pecado. ¿Por qué ninguno se atrevió a tirar la piedra? ¿Por qué? Porque todos tenían pecado. Aún los religiosos del momento, aún los escribas, los fariseos, aquellos que eran como la élite de la religiosidad del momento, aquellos que enseñaban la palabra, también estaban batallando con el pecado. Aún los mayores y los más respetados, la Biblia dice que aquí estaban los viejos y los postreros, los más grandes, los más respetados, fueron los primeros en irse. ¿Te das cuenta entonces la tremenda hipocresía de aquellos que juzgan los pecados de otros? Porque ellos tampoco están libres de pecados. Así que alguien, si viene alguna vez a acusarte a ti de un pecado, a señalar tu pecado, que sepa que esa persona también anda enredado en pecado. Y si no, Jesús sería un mentiroso. ¿Qué fue lo que impidió que esta gente tirase las piedras? Atentos por favor a esto. El versículo de Juan, capítulo 8, versículo 9 dice: Pero ellos, al oír esto, lo que Jesús dijo, que el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Acusados por su conciencia.
Fue la acusación de las conciencias de esta gente lo que les impidió arremeter y tirar piedras contra esta persona. La conciencia es la moralidad del hombre, es decir, los principios y los valores de la persona. La conciencia es aquello que te reprende cuando estás haciendo algo malo, cuando no estás haciendo lo correcto. Eso que te dice, por así decirlo, para que lo puedas entender, esa voz que escuchas dentro de eso está mal. Eso que estás haciendo está mal. Ojo, no estoy hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo enseña la Biblia que nos convence de pecado, pero en este caso no estamos hablando del Espíritu Santo. Un niño dijo: la conciencia es algo que me hace contarle a mi madre lo que he hecho mal antes de que se lo cuente mi propia hermana. Esta palabra acusa la conciencia. Esta palabra acusa es muy importante porque en el original es la misma palabra que usa para cuando explica que el Espíritu Santo nos convence de pecado. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra convencer es la misma para acusar. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que venir a hacer un trabajo que ya nuestra conciencia hace? ¿Por qué la Biblia dice que nuestra conciencia nos acusa, pero también dice que el Espíritu Santo nos acusa o nos convence? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que repetir un trabajo que ya nuestra conciencia hace? Bueno, porque hay conciencias mal enseñadas o cauterizadas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es decir, que hay conciencias cauterizadas. ¿Qué significa cauterizada? Significa insensibilizada o encallecida. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando te compras unos zapatos y la primera vez que te los pones, ¿verdad? Que a lo mejor, no todos, pero algunos te hacen daño. Te hacen una herida atrás o en el dedo pequeñito o en el dedo gordo. Te hacen una herida, ¿verdad? Pero tú, que eres una presumida, dices: no, yo quiero seguir poniéndome estos zapatos. Entonces te los pones un par de veces y sale algo que se llama el callo. El callo es una autoprotección que hace el cuerpo para que si te sigues poniendo ese zapato no te siga infringiendo dolor. Quiere decir, ahora que ya no te duele el zapato, ahora que ya te ha salido el callo, ¿quiere decir que el zapato es bueno? No, el zapato sigue siendo malo, el zapato te sigue sentando mal. Lo que pasa es que tu cuerpo se ha encallecido, tu cuerpo se ha cauterizado, ha creado una dureza para que no sientas dolor. Y hay conciencias encallecidas, porque de tanto persistir en el mal, de tanto repetir el mismo pecado, llega un momento que la conciencia se cauteriza, se crea un callo para que no le siga produciendo daño. Cauterizada también significa muerta. De hecho, otras versiones de la Biblia traducen esta palabra como muerta. Y muerta porque el pecado la ha matado. El pecado se ha encargado de matar, de aniquilar, de eliminar nuestra conciencia. Muchos, cuando hemos llegado al Señor, teníamos una conciencia muerta, enseña la Biblia. Pero la sangre de Jesús y el Espíritu Santo nos limpia la conciencia. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Te das cuenta? No solo limpia nuestra conciencia cuando llegamos a Jesús, sino que también la Biblia nos enseña que el Señor nos va reeducando esa conciencia. El Salmos 16, versículo 7 dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. El Señor nos va creando una conciencia nueva, unos principios, unos valores nuevos. Por eso ahora los creyentes vemos mal lo que antes veíamos bien. Ahora los creyentes vemos mal lo que antes lo veíamos normal, o viceversa. Ahora los creyentes vemos cosas que están bien que antes veíamos que estaban mal. Y ahora decimos: wow, ¿cómo yo podía hacer esto en el pasado? Pero es que en el pasado lo hacía creyendo y pensando que estaba bien la situación. La conciencia son los principios y los valores de una persona. Pero cuando los principios y los valores de la sociedad están errados, están equivocados, las conciencias se están malformando. Fíjate este texto qué poderoso en Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice: ¡ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Dice este pasaje.
Cuando a una persona se le enseña algo que está mal y se le dice eso es bueno, eso está permitido, lo que está ocurriendo es que su conciencia se está corrompiendo. Por lo tanto, cuando esa persona cometa ese pecado o esa falta, no le acusará su conciencia, que es el gran problema de esta sociedad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 23, versículo 1, atentos a este texto. Dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. A Pablo nunca le acusó su conciencia y fíjate cómo antes de ser cristiano, la Biblia enseña cómo él era un asesino de cristianos. Él perseguía a los cristianos y los mataba. Antes los hacía blasfemar y los mataba. Y uno dice, ¿tú me vas a decir a mí que la conciencia de Pablo no le acusaba? No. ¿Sabes por qué? Porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Aún en medio de asesinatos, de homicidios, de quitarle la vida a otras personas, él creía que estaba haciendo lo correcto, porque pensaba que los cristianos eran unas personas que querían acabar con el judaísmo y una serie de cosas. Entonces él entendía que por amor a Dios estaba haciendo lo correcto y su conciencia no lo podía acusar. Los jóvenes de hoy en día, su conciencia no le acusa a la hora de cometer muchos pecados, sobre todo en el área o en el tema sexual, porque no se les ha dicho que eso está mal. A veces yo me siento con jóvenes y le digo, mira, y no con tan jóvenes, pero bueno, déjame enfocarme un poco en la juventud, en los jóvenes. A veces le digo, mira, esta relación que estás teniendo con esta persona, con este chico, con esta chica, a la luz de la Biblia no lo estás llevando bien, porque estás mucho tiempo a solas. La Biblia habla de que debes guardar tu virginidad hasta el matrimonio. La Biblia, cuando yo le digo esto a los jóvenes, me miran con una cara como diciendo, wow, este tío es un antiguo, me está diciendo que debo llegar virgen al matrimonio. No, pero es que no lo digo yo. Eso es lo que enseña el Señor, que debemos de guardar nuestra virginidad y no entregársela al primer machango, a la primera machanga. Para los canarios no van a entender esta palabra. Primer machango, primera machanga que venga a nuestra vida. Se la hemos de entregar a esa persona, a ese hombre o a esa mujer que Dios ha puesto para nuestras vidas. Por lo tanto, cuando nuestra juventud está cometiendo en el área sexual errores gravísimos que el día de mañana pagarán, no hay una conciencia que les acuse, porque ellos entienden y piensan que es correcto lo que están haciendo. O por ejemplo, aquellos que se les enseña que robar está mal, pero bueno, pero si es por necesidad, no. Ellos van a robar por necesidad. El otro día en un programa de televisión una persona decía, no, y se sentía orgullosa, no, porque yo robaba para darle de comer a mi hijo. Y se sentía orgullosa, no, porque mi hijo no se va a morir de hambre. Sí, pero es que vamos a ver, hay otro camino para alimentar a un hijo que tú no tienes medio. Pero robar no está bien. Lo que pasa es que esta persona robaba y no sentía una conciencia que la acusaba porque ella creía que estaba bien. Es importante formar una buena conciencia, sobre todo en los más pequeños. Fíjate ese versículo tan conocido en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando tú creas una conciencia en el niño correcta, basada en la palabra del Señor, aún de mayor, no se va a apartar del Señor. Cuando instruimos a los niños en el camino de Dios, le estamos creando una buena conciencia y le plasmamos en su mente unos buenos principios, unos buenos valores, que aunque pasen, como decimos aquí, por la edad del pavo o entren en una edad de rebeldía o lo que quiera que sea, va a ser su conciencia lo que les hará retomar, lo que les hará volver. Pero si nosotros no creamos en los niños una conciencia sana, los niños no volverán al camino de Dios. Fue la acusación lo que llevó a los escribas y a los fariseos a irse de ese lugar. A irse, su conciencia les abusaba, pero también fue la acusación lo que llevó a esa mujer a aquel lugar. En Juan capítulo 8, versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Te das cuenta? Cómo los que viven en pecado, los que tienen acusación en sus vidas, quieren callar su conciencia acusando a los demás. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Son aquellos que ahora son acusados por su conciencia? Cuando tú veas a alguien acusando a otro de pecado, ya sabes por qué es. Porque él también tiene una conciencia que le está acusando de su propio pecado. Yo encuentro en la Biblia 3 tipos de acusaciones.
de señalamiento hacia nuestro pecado. La primera acusación la encuentro en nuestra conciencia. Juan 8:9 nos lo enseña. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, es decir, nuestra conciencia nos acusa. El segundo tipo de acusación lo encuentro que es a través del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, verso 8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá, acusará al mundo de pecado. Y lo tercero que veo que es acusador es Satanás, es el enemigo. En Apocalipsis 2:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos. ¿Te das cuenta cómo Satanás se le llama en la Biblia el acusador de nuestros hermanos? Siempre que uno peca, siente acusación. Y si no tiene ningún tipo de acusación, si no siente esa culpabilidad, ese señalamiento de su pecado, es porque tiene su conciencia muerta y no tiene al Espíritu Santo. ¿Cómo saber de dónde procede la acusación? Porque te he dicho que puede ser de nuestra conciencia, que puede ser del Espíritu Santo o aún del mismo diablo, del mismo Satanás. ¿Cómo saber de dónde viene esa acusación? Bueno, por el fruto que produce la acusación. Si es de nuestra conciencia, nos va a llevar a apartarnos del pecado, pero no nos va a llevar al arrepentimiento. Por ejemplo, esos religiosos, la acusación les llevó a irse del pecado, a irse de ese lugar, a irse de arrojar las piedras, pero no vemos en ningún momento que se arrepintieran. Sin embargo, si es el Espíritu Santo el que te está señalando tu pecado, el que está acusándote de pecado, el que te está convenciendo de pecado, la Biblia enseña que ese señalamiento te va a llevar al arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Si es Dios el que te ha producido esa tristeza, es porque te quiere llevar al arrepentimiento. Y después sabemos que es de Satanás el señalamiento o la acusación, cuando lo que te genera es culpa, una autocondenación, te genera culpa. Lo que está claro es que todos sentimos culpa cuando pecamos. Nuestro pastor siempre me ha enseñado, mi pastor siempre me ha enseñado que donde hay culpa hay un lugar donde Dios quiere hacer una gran obra. La culpa es la causante de la depresión, del estrés, de los celos, de la ansiedad, del resentimiento, de la envidia, de la tristeza, del miedo, de la frustración, del odio, de la ira. Si tú cuando ves a una persona envuelto en estas emociones, en estos sentimientos, en este estado, tú empiezas a tirar de la cuerda hacia atrás y te vas a encontrar, lo más probable es culpabilidad en sus vidas. La culpa genera ira. La gente que está enfadada es porque se sienten culpables, por eso buscan a otras personas para acusar. Jesús, a pesar de tener motivos para culpar a esta mujer, a pesar de tener autoridad para condenar a esta mujer, Él no lo hizo. Él no la acusó. ¿Sabes? Esta mujer había cometido un serio pecado. No estamos hablando de una bobería. Había cometido un serio pecado de adulterio, arruinando no solamente su familia, sino la del otro hombre también. Y en Juan capítulo 8, verso 10 dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Wow! Ni yo te condeno. Ese vete mujer, ese vete es un vete de ese lugar llamado culpa. Aunque otras personas te hayan traído aquí por medio de la acusación, aunque otras personas quieran señalar tu pecado, Jesús nos dice, vete de ese lugar llamado culpa, sal de la culpa, no te autocondenes más, pero no vuelvas a pecar. Si te vas con la intención de no volver a pecar, no tienes por qué vivir en culpa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta a mí de esta historia de la mujer que iba a ser apedreada por los religiosos? ¿Sabes lo que más me gusta a mí? Que cuando todos pusieron el grito en el cielo, que cuando los religiosos del momento, aquellos eruditos, aquellos conocedores supuestamente de la palabra de Dios, pusieron el grito en el cielo y hicieron un espectáculo monumental y trajeron a esa mujer en medio de la plaza, en medio de Jesús y, oh, mira lo que ha hecho, fíjate cómo Jesús ni siquiera se incorporó.
sino que él seguía escribiendo en tierra. Y no es que Jesús no le diera importancia, pero él no puso el grito en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no nos condena. Él no ha venido al mundo a condenar. En Juan capítulo 3, verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo el que viene a condenarte, todo el que viene criticando a otros para condenarle, son personas que se sienten culpables y buscan acallar sus conciencias por medio de la acusación a otros. Te dije antes que había 3 fuentes por las cuales somos acusados que te llevan a la culpa: nuestra conciencia, el Espíritu Santo o aún el enemigo. Pero te voy a decir la cuarta y la más peligrosa fuente de acusación, porque es de la más difícil de salir, por lo menos bajo mi punto de vista. ¿Sabes cuál es? La culpa o la acusación de la religiosidad, de las normas, de los ritos de la religión. ¿Quién fue quien llevó a esa mujer al matadero? ¿Quién fue quien acusó a esa mujer? La religiosidad, los religiosos del momento. Fueron los religiosos de la época los que culparon a esa mujer, porque la religiosidad produce en nosotros culpabilidad, porque la religiosidad no entiende de gracia. La religiosidad solo condena. La religiosidad nos oprime contra el suelo. La religiosidad nos avergüenza, nos señala con una piedra para tirárnosla, nos hace sentir indignos delante de Dios e inmerecedores de Él y de su perdón y de su gracia, porque no entiende de gracia la religiosidad. Es muy difícil salir de esta culpa, a no ser que estas palabras que le dijo el Señor a esta mujer las interiorice y se queden grabadas con fuego en tu corazón. Ese versículo 11 que le dijo, ni yo te condeno. Mujer, tengo motivos para condenarte porque te has equivocado, pero no te voy a condenar. La religiosidad te condena, pero la gracia te hace libre y te dice, sal, vete de la culpa, no peques más, vete de la culpa. Jesús nos libra de la culpa de todo pecado que hayamos podido cometer. Si es tu conciencia la que te acusa, deja que su sangre y que el Espíritu Santo pueda limpiar tu conciencia. ¿Cuánto necesitamos oír más que nunca hoy estas palabras del Señor? A todos, a mí el primero y a ti que me estás escuchando también. Esta frase, estas palabras del Señor que nos dice, vete, no peques más, porque yo no te condeno. Quizá el mundo te está condenando. Quizá este sistema te está condenando y está señalando tu pecado. Quizá tu entorno, aún tu propia familia, te está juzgando, te está criticando y te está señalando tu pecado. Pero el Señor dice, yo no te condeno. Vete y no peques más. Sal de la culpa. Disfruta de la gracia que el Señor derrama sobre la cruz. Disfruta de ese regalo inmerecido que Dios está deseando y anhelando darnos, que es su gracia, es su perdón, es el hecho de sacarnos de la culpabilidad. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Y le vamos a pedir perdón al Señor. Y vamos a irnos sabiendo que no vamos a volver a pecar. Y en el caso de que lo hiciéramos, volvemos de nuevo al Señor a pedirle perdón. Pero no vamos a dejar que la culpa arruine nuestra vida, que la culpa nos haga sentir indignos del Señor, porque el Señor está más deseoso de perdonarnos que nosotros de pecar. Debemos pedir perdón al Señor y salir de la culpa. Señor, gracias por tu palabra, por tu maravillosa y preciosa palabra, como siempre, gracias. Señor, por esa gracia que tú derramas sobre nosotros, Señor, aunque nos cueste entenderlo, porque tú eres aquel que nos puede acusar, tú eres el único que nos podría juzgar, aún así decides no condenarnos, no acusarnos, sino ayudarnos a limpiar nuestra conciencia, ayudarnos a reeducar nuestra conciencia y ayudarnos a salir de ese pecado, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que pecamos, Señor, aún de esos pecados que cometemos repetidamente, Señor. Nos arrepentimos en esta hora, Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Dios mío, a no pecar. Ayúdanos, Señor,
a no cometer esos pecados, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Y gracias por tu preciosa palabra y sobre todo por estas palabras, Señor, que las escuchamos en lo más profundo de nuestro ser, que dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vete y no peques más, porque yo no te condeno, nos dijo el Señor. Hasta aquí el mensaje de hoy. Compártelo con todo el que quieras, con todo el que desees. Siéntete libre, como siempre te digo. Este mensaje te lo comparto yo para que tú lo puedas compartir con todo aquel que tú crees que necesita escuchar estas palabras. Hay gente muy decepcionada. Hay gente que se siente tan mal con ellos mismos. Hay gente autocondenada que necesitan escuchar estas palabras de la boca del Señor. Vete, no peques más, porque yo no te condeno. Muchas bendiciones, nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones y mucho ánimo.